que queremos grabar la reunión. No sé si alguien tiene algún inconveniente, por favor nos lo hace saber. Si es que no, pues procedemos para compartir de repente el link, el video a las personas que no pudieron asistir y que estuvieron invitadas. Bueno, muy Teniendo. bienvenidos con todos. Bueno, mi nombre es David Ramírez, yo soy científico del Centro Internacional de la Papa. Y bueno, digamos como que el punto focal de este proyecto dentro de los estudios de caso que vamos a ver hoy día dentro de este proyecto de excelencia en agronomía. Entonces, antes de desarrollar esta pequeña reunión informativa, reunión de este compartir, quería, bueno, darles algunas indicaciones. En primer lugar, tenemos una agenda que ya ha sido compartida con ustedes, en donde primero pues presentaremos el proyecto en general, Excelencia en Agronomía, y un poco el contexto en el cual se está dando, ¿no? Luego vamos a hablar acerca de la herramienta digital que estamos utilizando. Posteriormente nos contarán un poco también algunos colegas cuál ha sido la experiencia en la adquisición de datos durante este año. Y luego tendremos, digamos, una sesión de resultados, ¿no?, de lo que hemos procesado. Pasamos a una siguiente etapa en donde pues hablaremos un poco cómo la modelación nos ayuda a determinar eso que nos falta todavía por llegar, es decir, el rendimiento potencial, la brecha de rendimiento. Terminaremos con unas conclusiones y más o menos esperamos que sea pues alrededor de las 10 y cuarto, cuando ya tengamos esto, daremos paso a una sesión de preguntas y respuestas, en donde se dará prioridad pues, a las personas que levanten la mano, y en ese orden se va dando el micrófono y las cámaras también si quieren compartirlas. Ese va a ser, digamos, como la organización de este meeting. ¿Ok? Entonces, bueno, cada una de las sesiones que he mencionado va a estar a cargo de algunos colegas que voy a presentar previamente antes de darles el micrófono a ellos, y yo voy a ser el que va a compartir la pantalla. Entonces, sin más preámbulos, voy a compartir pantalla para comenzar entonces con nuestra reunión informativa. ¿Ok? Por favor, si me pueden confirmar si se ve mi pantalla. Sí, se ve. Ok, muchas gracias. Muy bien, entonces, bien, la idea de todo esto, como comenté, es hacer este compartir, es poner un poco en contexto este proyecto y, bueno, indicar que este proyecto ha sido en sociedad, en partnership con el Centro Internacional de Mejoramiento del Maíz y Trigo, ¿no? Con el Centro Internacional de la Papa, dentro de su iniciativa andina, y con nuestros socios de la Asociación PATAS. Y bueno, en fin, vamos a hacer, digamos, un resumen de lo que han sido los resultados de este año, básicamente. Pero bueno, ¿qué es excelencia en agronomía? ¿Qué es este gran proyecto? Es un proyecto global que ha sido financiado por la Fundación Bill and Melinda Gates, y es un proyecto que se inició el año pasado, a medio año, alrededor de julio, cuando se firmó el contrato, pues, y empezamos allí a hacer las coordinaciones previas, ¿no? Y este es un proyecto global que abarca específicamente el sur global y países que están en vías de desarrollo. Tiene como visión, y pongo aquí la visión y el propósito de esta excelencia en agronomía, aquí vemos el logo, ¿no?, al 2030. Tiene como principal visión, bueno, las palabras claves que vemos aquí, ¿no? En primer lugar, lograr una ganancia agronómica. Ahora, en el siguiente slide voy a explicar un poco más cuál es este concepto. Es un concepto relativamente, bueno, bastante nuevo. De hecho, ha sido formalizado este año, ¿no? La idea de esta visión, de esta ganancia agronómica, es llegar a agricultores de pequeña escala, ¿no? Trabajar con seguridad alimentaria para incrementar ingresos, pero también para incrementar salud del suelo ante un contexto de cambio climático y variabilidad climática, ¿no? Dentro del propósito ya más específico de Entre Excelencia y Agronomía bueno, un marco de trabajo integrado, ¿no? Pero soluciones basadas en datos. Vamos a ver la importancia que tienen los datos para poder, digamos, bueno, tener nuevas herramientas para poder lograr nuestros objetivos de manera mucho más eficiente, ¿no?
a sistemas agrícolas de pequeña escala, ¿no? Y hacia un uso sostenible, hacia una intensificación sostenible, que es hacia donde debemos de llegar si es que queremos cumplir con nuestros compromisos de mitigación del cambio climático, ¿no? Y bueno, esta ganancia agronómica surge de este artículo publicado en la revista Field Crop Research este año. Y lo interesante de este proyecto global es que tiene, digamos, se basa en un contexto o en una, digamos, en una formalización de lo que vendría a ser esta ganancia agronómica, ¿no? Y básicamente este concepto de ganancia agronómica va en conjunto, va, digamos, en soporte de la ganancia genética, ¿no? Y abarca lo que se denomina, lo que aquí Saito y colaboradores denominan como indicadores de performance clave, ¿no? Y estos indicadores de performance clave, pues van hacia digamos, el objetivo de no solamente enfocarnos a la productividad o al rendimiento, ¿no? Sino también enfocarnos a otro tipo de indicadores a la hora, digamos, de establecer nuestra tecnología, a la hora de establecer nuestro manejo, ¿no? Indicadores relacionados a la eficiencia del uso de los recursos, productividad de agua, eficiencia en el uso de los nutrientes, ¿no? Pero también a este nuevo, bueno, no tan nuevo, pero a la salud del suelo, ¿no? Cómo a su vez logramos que el suelo, bueno, pueda cumplir o pueda desarrollar sus funciones de mejor manera, ¿no? Entonces, sobre todo está abocado acá al carbono orgánico del suelo, pero igual esto se abre a otros indicadores más de salud del suelo. Entonces, esta es la concepción clave, digamos, de lo que es la ganancia agronómica y como mencionaba en la visión, lograr ganancia agronómica es parte de los objetivos de este proyecto global. Entonces, este proyecto global está, digamos, bueno, tiene componentes o módulos, ¿no? Un módulo de organización, un módulo de transformación, otro de innovación y otro de entrega o de delivery, ¿no? Bueno, en fin, ¿y esto de qué va? Bueno, pues digamos que este módulo de organización lo que quiere es realizar una evaluación de impacto ex ante de las tecnologías, ¿no? Estrategias específicas a la agroecología es muy importante, ¿no? Cada contexto es distinto. Entonces debemos de lograr estrategias específicas, ¿no? Mapeo de la demanda, trabajar hacia la demanda es importantísimo, ¿no? Y la interacción entre el consorcio CGIAR y sus socios. De eso se encarga el módulo de organización. El módulo de transformación ya tiene que ver con la organización, digamos, o la gestión de la data, ¿no? Los datos tienen que ser accesibles, interoperables, tienen que ser, los puedes hallar, encontrar de manera fácil, ¿no? Eso es todo un reto y eso es algo que digamos, es el cuello de botella que actualmente tenemos, ¿no? Y otro aspecto que ve el módulo de transformación es las soluciones llave en mano, que son, digamos, herramientas analíticas, manejo de datos, pero que tienen que ver con estas realidades particulares, ¿no? Con problemas, digamos, de contexto específicos. Entonces, el módulo de innovación está buscando igual priorizar tópicos de investigación y desarrollo y cubrir algunos conocimientos claves, ¿no? Y finalmente, el módulo de entrega, que es cuando ya, digamos, se tiene una tecnología que ha tenido suceso, ¿no? Pues la idea es, de alguna manera, pues, ponerla a disposición, ¿no? En estudios de caso. Nosotros estamos en una etapa de incubación. Este proyecto tiene una etapa de incubación, una fase de incubación que empezó el 2020 y termina en junio del 2022, ¿no? En donde pues todos estos módulos están abocados, bueno, en primer lugar a realizar una organización interna, ¿no? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué debemos de priorizar? ¿No? ¿Cuáles son esos indicadores claves, digamos, que podemos, porque hay varios indicadores claves de performance que podemos, que podemos ir atacando, que podemos ir trabajando, mapeo de la demanda, ¿no? Y algo muy importante acá es que todo esto tiene que estar a la par relacionado con los estudios de caso que están dentro de este módulo de delivery, ¿no? Bueno, en fin, no quiero dilatarme mucho en estos, ni tampoco mi intención, digamos, en este gráfico básicamente es para
mostrarles que aquí tenemos pues esos módulos de los cuales hablaba, ¿no? Los cuales a su vez van a tener una conexión directa con los socios, ¿no? Con los agentes de extensión, con los agricultores, en fin, con socios claves, ¿no? Pero la idea de todo esto es incrementar ganancia agronómica a través de estos indicadores claves de performance, ¿no? Lo que les había comentado, rentabilidad, productividad, pero también eficiencia en el uso de los recursos y salud del suelo. Muy bien, entonces acá estos son los 10 estudios de caso que está viendo este proyecto global, ¿no? La mayoría de los estudios de caso se encuentran en África, como pueden observar ahí. Tenemos 2 en Asia, ¿no? Y en Latinoamérica tenemos un estudio de caso. Ya vamos un poco aterrizando hacia donde quiero llevarles. Y aquí, básicamente, estamos trabajando en Latinoamérica con 3 países. Aquí podemos ver en este mapita, ¿no? Guanajuato en México, Córdoba en Colombia y bueno, en este caso Chugay, bueno, en La Libertad, ¿no? Y básicamente lo que pretendemos con este estudio de caso es el tratar de diseñar y operacionalizar un ecosistema de datos y recomendaciones, ¿no? Que permita a futuro, digamos, proporcionar data y también analítica para dar recomendaciones ajustadas a estos sitios específicas, ¿no? Según las necesidades de nuestros socios. Entonces, esa es una de las cosas que queremos hacer. Ahora, la experiencia, digamos, dentro de lo que ahora vamos a ver, de la herramienta que vamos a utilizar para tratar de hacer este ecosistema de datos y recomendaciones, viene dada por nuestros centros hermanos, sobre todo por el Centro Internacional de Manejo del Maíz del Trigo, el CIMIT, ¿no? Y por la alianza Biodiversity CIAT en Colombia. Entonces, ellos ya han venido trabajando, digamos, muchos años con la adquisición, depuración de datos, y la idea de todo esto es que nosotros aquí en Perú empecemos basados en esa experiencia, digamos, empecemos digamos, a utilizar este tipo de herramientas digitales en nuestro estudio de caso. Hablando de nuestro estudio de caso, nuestro socio clave, pues tenemos que hablar obviamente de la Asociación PATAS, ¿no? Que a través de la minera Poderosa, bueno, pues está trabajando con 13 distritos, perdón, dentro de las provincias de Patás, de Sánchez Carrión, Bolívar. Tiene más de 15.000 beneficiarios, ¿no? Asesoría técnica de salud y educación, comercialización, y en temas de papa, muy de la mano con el Centro Internacional de la Papa, pues se ha venido trabajando en nuevas variedades, manejo de semilla, biofortificación, ¿no? Catálogos de papas nativas, comercialización de papas nativas a través de Miskipapa, recientemente felicitaciones por ese logro también, de unirse a esta red de guardianes de la papa, ¿no? Entonces hay todo un vínculo ahí interesante, y bueno, pues quiero darle la palabra a mi colega Javier Rinza. Javier Rinza es asistente de investigación y trabaja actualmente en la división de ciencias de cultivos y de sistemas. Y bueno, y Javier nos va a explicar un poco esa herramienta de la cual les hablé, que viene ya desde nuestros centros hermanos del CIMIT. Así que, Javier, te doy la palabra. Muchas gracias, David. Bueno, muy buenos días con todos. Les explicaré un poco sobre el e-Agrology y la información que requiere o que hemos usado para la información que estamos ahorita explicando, ¿no? El sistema de información e-Agrology, tema él le llaman ecosistema digital, ¿no? De herramientas, ¿no? Que es desarrollado por el CIMIC, el Programa de Desarrollo Estratégico del CIMIC, y su finalidad es facilitar una transición a una agricultura sostenible, ¿no? Para sistemas agroalimentarios. Como dedicando los procesos, sabiendo que los actores claves son los productores o pequeños agricultores, ¿no? En los cuales nosotros recabamos la información, ¿no? de registro, y eso lo podemos, en este caso lo hacemos a través de Agrology, su uso en línea, ¿no? Y también tienen la opción de fuera de línea,
en la cual se está implementando a través de la aplicación de celular. En la siguiente paso del ciclo, nosotros identificamos también la gestión de los datos, ¿no? Manejo de información, ¿no? De depuración, limpieza de la información, ¿no? Toda información que vamos recopilando a lo largo de la campaña de cultivo, para luego proceder a un análisis, ¿no? Y ese análisis nos lleva a un monitoreo y finalmente, pues, esa información que se le puede recomendar al agricultor, ¿no? Para sus campañas agrícolas futuras, ¿no? Siguiente, por favor. Las funciones actuales de Legrology está basado, primero, es que el usuario tiene que tener un registro, ¿no? En la cual se le genera una contraseña y un usuario, ¿no? Y ellos, con esa información nosotros podemos ir a registrar la información de los productores. Ese registro es único, ¿no? Y con esta información de su registro, ¿no? Podemos generar la bitácora, ¿no? Pero necesitamos dos datos importantes: el registro de su parcela, el de área, ¿no? Y la de su información, ¿no? Básica de la parcela. Y ahí, por ejemplo, necesitamos la delimitación de la área, lo hacemos a través de uso de imagen de satélite, ¿no? Y con estos dos módulos podemos generar la bitácora, ¿no? La bitácora que incluye diferentes módulos, los cuales nosotros tenemos que recopilar a lo largo de la campaña. Luego, necesitamos la visita de campo que hagamos. Ok, disculpa, creo que hay un audio ahí. Y luego vamos a la visita de campo, que nosotros procedemos a recabar información de los diferentes módulos, ¿no? Siguiente, por favor, para seguir explicando. Bueno, aquí, como muestra la estructura del Agrology, una estructura que involucra muchos factores o muchos módulos, pero nosotros nos concentramos en, como le estoy remarcando ya, en el módulo en el registro de productor y de la parcela, ¿no? Con estos dos registros puedo generar la bitácora, ¿no? Al combinar estos dos genero la bitácora y nos vamos a generar lo que le llaman el formulario de cultivo. Ese módulo de cultivo se genera la bitácora para empezar a llenar los módulos principales, que son cuatro: el de visita, el de siembra, el de cosecha y de productividad. Ok. Con estos cuatro, por ahora estamos trabajando de manera básica para tener información relevante del agricultor. Siguiente, por favor. Ok. Para el ingreso del sistema del Agrology necesitamos ingresar a través de la aplicación web, ¿no? Uso en línea, a través del usuario y contraseña. Siguiente, por favor. Ok, entonces aquí vamos en el sistema de Agrology al registro de productores y y a crear el registro del productor, ¿no? Aquí, siguiente, llenamos la ventana que aparece, toda la información del agricultor, ¿no? La de carácter obligatorio son los que están remarcados con puntos rojos, ¿no? O información personalizada, sus datos de ubicación, ¿no? Hay bastante información que se necesita, ¿no? Siguiente, por favor. Y luego nosotros tenemos que delimitar el área de su parcela, ¿no? A través, como le comentaba, a través de la imagen de satélite, ¿no? Esa parte también es muy importante, ¿no? Entonces aquí nos da un estimado del área que convoluga su parcela, ¿no? En este caso, esta parcela tiene un área de 7.225 metros cuadrados o 0.7 hectáreas, ¿no? En la parcela tiene un nombre único, en las cuales tenemos que tener en cuenta para la siguiente. Ok, siguiente, por favor. En el registro de parcela, nosotros aquí vamos, vamos a continuar a través de registro de productores, y en el registro generamos o vamos a abrir un nuevo registro de parcela y le denominamos el mismo nombre de la parcela que le llamamos anteriormente, ¿no? En la delimitación del área. Y a la hora de editar este formulario nuevo, llamamos al área delimitada al anterior paso, ¿no? Entonces, con esta información ya estaría vinculando el registro del productor con la parcela delimitada. Siguiente, por favor.
Entonces, con esto ya tendría ya para empezar a llenar los módulos. Por ejemplo, empezamos con el módulo de siembra. Colocamos la información relevante a la siembra, por qué se decidió la siembra, la fecha de siembra, ¿no? Toda información que está muy vinculada a la siembra, la separación de los surcos, la separación entre plantas, ¿no? ¿Qué método de siembra se aplicó? Si fue manual, ¿no? Fue de origen animal, ¿no? Toda esa información muy, muy relevante. Fíjense ahí, el área está aquí, se coloca en la parte superior, se coloca el área total de la parcela, que justamente ya la hemos estimado, ¿no? Este es un dato importantísimo, ¿no? Porque el agricultor mayormente no tiene conocimiento de esa información, pero aquí nosotros ya lo vamos cuantificando. Siguiente, por favor. Ok, entonces, continuamos con el módulo de visita, poco extenso, pero nos permite recabar información tanto desde las diferentes etapas del cultivo, ¿no? Y además los problemas que vienen sucediendo, ¿no? En la parcela, ¿no? Sea por estrés, sea por malezas, sea por plagas o enfermedades, ¿no? Toda esa información se va recopilando. A medida que se van habilitando estas opciones, estos casilleros, van habilitándose las preguntas para responder a ese problema. Luego también tenemos lo que es las tecnologías que se están implementando, se pretende implementar. Entonces ahí hay muchas formas, muchas opciones, pero también podemos ir agregando algunas que son de manera local, ¿no? Y finalmente, ¿no? Este módulo finaliza con una recomendación, ¿no? Se necesita aplicar fertilizante o pesticidas, ¿no? O algún tipo de manejo para llevar buena llevadera la campaña agrícola del agricultor, ¿no? Siguiente, por favor. Y vamos al módulo de cosecha, es un módulo también importante que ya finaliza, ¿no? Con aspectos importantes como la fecha de la cosecha, si hubo una demora, ¿no? O qué tipo de implementos usó. Entonces, información vamos a ir recopilando. Siguiente, por favor. Y finalmente, como les comenté, son 4 módulos. Este es el último módulo, módulo de productividad. La información aquí es importante en la manera en que aquí va el dato de rendimiento, ¿no? Y si hubo algún cambio con respecto al año anterior, se agrega también esa información, ¿no? O por qué se debió a esa diferencia, ¿no? Con respecto a su rendimiento o productividad. Toda esa información que va aquí en este módulo, lo estamos ahorita en la fase de limpieza de la información para poder uniformizar las unidades, ¿no? Los valores. Entonces, ahí con eso estamos. Siguiente, por favor. Y le quería comentar que nosotros, bueno, ya debido a que la aplicación web, ¿no? Agrology, ¿no? Que se llama TAP CRM, está en desarrollo. Entonces nosotros hemos venido con la necesidad de usar una aplicación que no se trabaje en línea. La aplicación se llama ODK Collect, las cuales nosotros hemos generado diferentes módulos de registro para poder ir, ¿no? De manera sencilla para resolver la colecta de datos en campo, ¿no? Ok, sí, con esto, muchas gracias. Ok, muchas gracias, Javier, por darnos una idea y un recorrido de cómo funciona el módulo, de qué información requiere. Y bueno, sí, efectivamente, el e-Agrology, ¿no? Bueno, necesita estar en línea para poder recopilar la información. Y bueno, pues al no haber conectividad, pues tuvimos que usar este ODK. Y bueno, un poquito más de todas estas experiencias nos va a contar el ingeniero Eli Díaz. Eli Díaz trabajó también con la Asociación Patás y ahora trabaja con nosotros como consultor. Nos va a contar un poco acerca de cómo ha sido esa experiencia para la colecta de datos. Eli, te doy la cámara y también el micrófono para tu exposición.
Muchas gracias, doctor David. Muy buenos días con todos. Bueno, comentarles, ¿no? Las experiencias que tuvimos nosotros en campo. Iniciamos por un plan de trabajo. El proceso para recojo de datos de productores, ¿no? Iniciamos con las coordinaciones previas con las autoridades de cada comunidad. Entonces, explicar el plan de trabajo y pues segundo paso, trabajar también con los productores. Entonces, a los productores, como mencionaba el ingeniero Javier, se le hace un registro único, pues en la cual se le pasa toda esa información al ODK, a un programa, ¿no? Que es una información única de cada uno de ellos, acompañados de una toma fotográfica. Pasado ello, pues vemos lo que es los sitios y parcelas de cada productor, que también es un registro de información puntual que se delimita a cada parcela mediante lo que es imágenes satelitales. Pasamos, por favor. Lo que es visitas en campo, ¿no? También es un registro de información de cada estado, del estado de desarrollo de la parcela, llenado lo que es en un formulario, ¿no? A una bitácora agronómica, como es de diferentes módulos, consta de diferentes módulos que vemos: registro del productor, siembra, visita, cosecha y productividad, ¿no? Registrado, ¿no? También acompañados de una visita de asistencia técnica a cada uno de ellos. Pasado toda esta información, o recopilada toda esta información, pasamos a una bitácora agronómica, ya lo que es este registro del seguimiento, ¿no? de la parcela por ciclo productivo. Cada bitácora cuenta con secciones, ¿no? de registro, de costo de cada actividad, de insumos, de acuerdo a la etapa del cultivo, ¿no? de cada uno de ellos. Pasamos, por favor. Bueno, la principal dificultad, digamos, que hemos encontrado en campo para este importante trabajo, ¿no? El inconveniente ha sido, creo que, el distanciamiento de algunas parcelas que se encontraban de algunos productores. Otros productores también eran un poco celosos, quizás, de brindar un poco de información, por lo que ellos preguntaban, ¿con qué me van a apoyar, no? Entonces, además de ello, también fue un poquito complicado coincidir con los horarios para poder encontrarles en su casa. Entonces, teníamos que ver unas estrategias, ¿no? Cómo podemos llevar adelante estos inconvenientes. ¿Pasamos? Bueno, la principal estrategia que hemos implementado es, como vemos ahí en las fotos, era las coordinaciones con las autoridades, digamos, agentes, tenientes de cada anexo, y así agendarlo, una salida con sus agricultores, registrados sus parcelas, y además, ¿no? Se les explicaba que se les brindaría como soporte principal del proyecto, era lo que es las asistencias técnicas. Pasamos, por favor. Otras estrategias también que hemos adoptado, se hizo, ¿no? La visita bien temprano por las tardes para poder encontrarles al productor. También formamos lo que es un grupo de WhatsApp con las personas que tenían celular para poder coordinar la visita, ¿no? Y poder también ayudarlos, ¿no? Con los diferentes problemas que se presentaban en sus cultivos como parte de la asistencia técnica. Pasamos, por favor. Bueno, lo positivo de esta experiencia, como vemos ahí, es la socialización, ¿no? Entablar esa confianza con la autoridad, con los productores, para que de esta manera explicar lo que también, ¿no? La asistencia técnica es importantísimo para mejorar lo que es rendimientos en campo, ¿no? Rendimiento de sus cosechas. También la coordinación, ¿no? Que se hizo con cada uno de ellos mediante estos grupos de WhatsApp, para poder salir, ¿no? a sus lugares donde se encontraban sus parcelas, ¿no? Y como les comentaba también, nos hagan conocer netamente sus parcelas, nos puedan dirigir hasta el lugar donde ellos pudieron haber instalado. ¿Cuáles, digamos, fueron los desafíos, ¿no? Para la colecta de esta información? Como le comentaba, creo que las parcelas alejadas, donde algunas habían, pues, ¿no? Bien alejadas, donde teníamos que caminar 40, 50 minutos,
y por lo general llegar hasta ahí teníamos que ser con la ayuda de ellos, ¿no? Otro inconveniente, digamos, esto que hemos podido tener en Chugay era el internet, ¿no? El internet limitado, por lo que de ningún operador el internet es bueno, ¿no? En la zona, por lo que una estrategia también que hemos implementado es poder trasladarnos hasta la ciudad de Huamachuco y poder avanzar, ¿no? Con el ingreso de información, lo que es al eAgrology, a la plataforma, ya que esta plataforma requiere de una velocidad, de un internet en alta velocidad. Pasamos, por favor. Bueno, ahí tenemos lo que son datos cuánticos que hemos podido obtener, ¿no? Durante este trabajo. Como podemos ver ahí, para poder obtener toda la información, digamos, desde instalación hasta cosecha, se tiene que trabajar netamente durante toda una campaña, ya que algunos productores a la fecha se encontraban instalando, otros se encuentran digamos, que están planeando recién sembrar en campaña chica, entonces es por eso que no hemos podido llegar, digamos, a cosecha y productividad, ya que tocaría hacer la cosecha y productividad por digamos, de junio a julio del siguiente año, ¿no? Bueno, eso ha sido toda la experiencia que he podido compartir con ustedes y pues que nos ha servido también de mucho aprendizaje para cada uno de nosotros. Muchas gracias. Gracias, Eli. Sí, y comentar que este trabajo ha sido en conjunto también con Juan Segura, ¿no? Sí. Con Juancito Claro, claro. estuvieron ahí, ¿no? De hecho Sí, salen las fotografías ahí, y Juan, también agradecerle por ese trabajo. Muchas gracias, Eli, por tu compartir. Y bueno, vamos a continuar entonces con la exposición. Bueno, en este caso me toca a mí. Y bueno, aquí algunas tomas. Vamos a hablar acerca de los resultados, que creo que todos estamos, bueno, expectativos de qué hemos podido obtener aquí, ¿no? Bueno, en fin, como voy a enfatizar luego ya en el ejemplo que voy a dar al final de esta charla, el comenzar a tener datos, ¿no? Nos abre posibilidades para poder gestionarlos, para poder, bueno, a su vez, mapear cuáles son esas innovaciones que necesitamos, cuáles son esas problemáticas, cuáles esas principales variedades que se están cultivando, ¿no? En fin, y otros aspectos más que nos pueden ir dando luces, ¿no? Para poder, digamos, hacer mejor nuestro trabajo, para poder mapear esas necesidades, ¿no? Recordemos que excelencia en agronomía está basada en demanda. Entonces, digamos, dentro de lo que vendrían a ser los caseríos que hemos registrado, hemos hecho un corte, para ser sinceros, hemos trabajado básicamente información de abril hasta septiembre, alrededor de septiembre, y esto es lo que hemos obtenido, ¿no? En relación a digamos, a los caseríos que tienen, digamos, mayor cantidad de registros, fue el Progreso, ¿no? Y Canucubamba, digamos, fueron los dos principales que tuvieron un mayor registro, ¿no? Tenemos esa información ya allí, ¿no? Y por otro lado, pues hablamos acerca de pequeños agricultores, pero ¿qué tan pequeños son, no? Y bueno, pues resulta que la mayor cantidad, digamos, de agricultores, sus parcelas se encuentran menores, digamos, de una hectárea, ¿no? 0.4 hectáreas, digamos, es el mayor porcentaje, digamos, en este histograma de frecuencias de las parcelas, ¿no? Son superficies bastante pequeñas, ¿no? Bien, acá una pregunta en relación a cuáles eran las principales variedades de papa que pudimos registrar durante esa campaña, que principalmente toca campaña chica que corresponde al 2020-2021, ¿no? Y bueno, pues estos son los genotipos o las variedades de papa que salieron en el resultado, ¿no? Peruanita se llevó el primer puesto. Embrosada, bueno, que es un conjunto, ¿no?, de variedades allí, entonces, pero bueno, salió como segundo. Amarilis, tercera. Bretaña, cuarta. Y huevo de indio, quinta, digamos, como los principales variedades, ¿no?, que salieron del análisis. Y esto nos pone ya de referencia, porque si queremos ir trabajando, por ejemplo, ya Johan nos va a hablar un poco más acerca de la modelación y de la brecha de rendimiento, nos vamos a enfocar en esas variedades que son las que se están sembrando más, ¿no? En fin, ese es el resultado de esto. En relación a los principales factores que afectan la productividad, básicamente fueron tres, los que se encuentran acá en los cuadraditos más grandes,
¿no? Las plagas y enfermedades, una de las principales, las malezas y eventos extremos, ¿no? Fueron, digamos, los tres principales factores que está afectando la productividad según el sentir de los productores, ¿no? En relación a esas plagas y enfermedades, en relación sobre todo a plagas, ¿no? La pulguilla fue la principal plaga, seguido del gorgojo de los Andes y los trips, ¿no? Digamos que las tres principales plagas. Y bueno, tanto el tizón temprano, el tizón tardío, como las principales enfermedades. Y bueno, mencionar también, y ya estamos, ayer se lanzó el ILSIM, que es un modelo de ciclo, digamos, de vida de los insectos, que me permite de alguna manera predecir o mapear los riesgos, ¿no? De presencia de insectos, ¿no? Se ha trabajado con gorgojo de los Andes, pero todavía no se ha trabajado con pulguilla, ¿no? Entonces esto nos anima por ejemplo, a ir por la línea, ¿no? de generar nuestros mapas de riesgos y estar preparados pues, ante estas plagas, ¿no? Utilizando, por ejemplo, herramientas como esta modelación, digamos, de ciclo de vida de insectos, como el modelo ILSIM, que es un modelo que hemos trabajado desde el CIP, y que si se alimenta con buena data, con buena predicción climática, porque recuerden que los insectos sobre todo dependen de la temperatura en relación a su fenología, sus ciclos de vida, su crecimiento, pues entonces podemos tener mejores herramientas de adaptación a plagas y enfermedades. Entonces acá, si queremos hablar de alguna herramienta, bueno, pues tendríamos que trabajar esas herramientas que ya se han ido, bueno, trabajando, pero mejorar, digamos, o incluir estas plagas que son importantes. Es sitio específicas, vuelvo a mencionar, ¿no? En relación a los eventos extremos, el más importante son las heladas, fueron registradas, digamos durante este registro de datos, ¿no? Bueno, y aquí mencionar, pues, que es importante también estar trabajando herramientas que me permitan anticipar heladas, ¿no? A través de la modelación de cultivos, y nuevamente a través de buenos modelos predictivos, ¿no? Podemos entonces adaptarnos también a esta situación, a este evento extremo, para recomendar, por ejemplo, fechas de siembra, ¿no? No siembres en esta fecha, trata de sembrar en esta porque acá va a haber más probabilidades, digamos, de eventos extremos, en este caso de heladas, ¿no? Obviamente que para esto necesitamos buenas estaciones meteorológicas, ¿no? O por lo menos estaciones meteorológicas cercanas, ¿no? Para tener una mejor predicción. Métodos de inteligencia artificial también podrían ayudar. En fin, acá hay una necesidad, ¿no? Y aquí una oportunidad, digamos, de trabajo. Innovaciones deberían, en todo caso, estar ligadas a esto, ¿no? En relación a las principales tecnologías adoptadas, bueno, fueron sobre todo tres, ¿no? Rotación de cultivos, abonos orgánicos y el uso de discos. También una tecnología que ha venido trabajando el Centro Internacional de la Papa a través de este sistema de soporte de decisión en forma, bueno, aquí están los colores de un semáforo de verde, amarillo, rojo, si estamos hablando de especies resistentes, susceptibles, ¿no? Y con información a su vez de cuándo fue la última lluvia, ¿no? Y cuándo fue la última aplicación, ¿no? Teniendo digamos, un factor, digamos, numérico, podemos entonces dar una recomendación si es necesario aplicar, ¿no? O si no es necesario aplicar un fungicida, ¿no? Y a través del sistema de soporte de decisión, que dicho sea de paso, ya está alimentándose de modelos también predictivos, ¿no? Y a su vez está está un aplicativo que también se está comenzando, bueno, a testar, ¿no? Digamos, estamos en la línea estamos viendo que pues se están adoptando, ¿no? Y que se bueno, se está utilizando por los agricultores, así que eso nos alegra que haya salido como resultado esto, porque eso quiere decir que, bueno, estamos en buen camino, ¿no? Si el productor pertenece a una organización, pues nos salió que el 90% no, aunque igual teníamos porcentaje menos del 10% que ya mencionaban pertenecer a algunas asociaciones de semilleristas, ¿no? Que se ha ido trabajando, digamos, con la asociación PATAS. En fin, esto abre posibilidades también y oportunidades de trabajo, digamos, para poder, digamos, afiliar, ¿no? El mapeo, el tener información geoespacial, sitio específica, ¿no? Saber dónde están los productores que todavía no están afiliados, también es una herramienta importante que podría servir a la asociación PATAS para poder dirigir
espacialmente, digamos, esos esfuerzos, ¿no? Sobre todo la categoría de semilla decían que era propia, ¿no? Entonces, en fin, sobre todo es más del 80%. Acá también hay una oportunidad para poder, digamos, bueno, tratar de resolver este problema, ¿no?, de calidad de semilla, que también potencialmente puede estar afectando la productividad del rendimiento, ¿no? Así que bueno, en fin, ¿qué cultivo previo a la siembra hubo antes de esta parcela? Pues sobre todo fue el barbecho, ¿no? O cultivos previos de papa, ¿no? A mí me preocupa un poquito esto porque realmente si estamos hablando de intensificación sostenible no deberíamos de estar cogiendo nuevas tierras, ¿no? Y bueno, eso es lo que aparece acá con un 5%, pero aparece. Entonces, bueno, en fin, pero esta es la fotografía y la radiografía como comento de los datos que hemos obtenido, ¿no? Muy bien, en fin, ¿cuál es el método de siembra? Sobre todo manual, ¿no? Y con el apoyo de animales, fue el principal. Métodos, no hay mecanización, o por lo menos la mecanización no ha sido registrada en esta zona, ¿no? En relación a los métodos de siembra. Muy bien, estos son los principales resultados y yo les había comentado acerca de que existe todavía oportunidad, ¿no? Pero ¿qué tanta oportunidad existe de poder mejorar o de poder, digamos, llegar a ese rendimiento que potencialmente podrían tener estas variedades? Y entonces nos preguntamos y nos dijimos, oye, ¿por qué no hacemos uso de las herramientas de modelación para poder, digamos, contestar esa pregunta? Y yo quiero invitar a mi colega, Johan Ninanya, que es asistente de investigación junior que trabaja en el Centro Internacional de la Papa. Johan es meteorólogo y bueno, dicho sea de paso también, Johan se animó a hacer la tesis, como siendo estás estudiando la maestría en meteorología aplicada, se animó en atacar el problema de las heladas, ¿no? Y estoy muy contento porque Johan pues va a trabajar ese tema en su tesis de maestría, también en apoyo para seguir poniendo más conocimiento científico digamos, a estos problemas que estamos viendo que están sucediendo. Johan, te doy entonces la palabra para poder continuar con la siguiente parte de la exposición. Gracias. Muchas gracias, David. Buenos días con todos. Continuando con la presentación, definir un poco, ¿no? Ya se mencionó, pero quizás un poco recalcar porque este concepto es muy importante, que es la ganancia agronómica, ¿no? Básicamente se refiere a la mejora en alguno de esos indicadores claves de performance a través de prácticas agronómicas, una o una combinación de ellas. ¿Sí? Dentro de las actividades de investigación que se requieren para determinar esta ganancia agronómica, hay una muy importante y que es el análisis de brecha de rendimiento, ¿no? Y es tan importante esto porque nos permite saber o en cierta medida conocer cuánto de rendimiento está dejando de producir un agricultor, ¿no? Este concepto de ganancia de brecha de rendimiento es básicamente la diferencia entre dos rendimientos, entre un rendimiento máximo potencial deseable del cultivo y el rendimiento real que obtiene el agricultor. Entonces, esa diferencia nos da la brecha de conocimiento y de rendimiento, perdón. Y dependiendo de cuán grande es esa brecha, podemos focalizar los esfuerzos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de brecha de rendimiento, hay tipos de rendimiento también. El rendimiento que está por encima de todos es el potencial, que como mencioné es el rendimiento máximo que puede alcanzar un cultivo. Y este rendimiento es determinado por las características propias del cultivo. Es decir, si un cultivo presenta mayor follaje, desarrolla mayor follaje que otro, este interceptará mayor radiación y por lo tanto mayor biomasa, a diferencia de otro. Asimismo, este rendimiento está determinado por las características medioambientales del lugar, no solamente. Básicamente radiación y temperatura. ¿Sí? Eso es lo que se debería obtener o se desearía obtener siempre, ¿no? Cuando controlamos los factores estresantes, que son el agua, los nutrientes, las plagas y enfermedades, ¿no? Entonces, cuando intervienen esos factores estresantes o limitantes, se obtiene un rendimiento alcanzable, cuando hablamos de factor limitante agua o nutrientes, ¿no? Y cuando intervienen otros factores estresantes más, entre comillas, difíciles de controlar, como son las plagas, enfermedades y malezas,
se obtiene el rendimiento actual que obtiene el agricultor, ¿no? Entonces, todos estos tipos de rendimientos pueden ser modelados, ¿no? El rendimiento, en general, los modelos de cultivo siempre pueden estimar el rendimiento potencial. Algunos modelos incluyen rutinas de balance de agua en el suelo y se puede obtener el rendimiento alcanzable. Y muy pocos modelos incluyen rutinas de plagas y enfermedades, ¿no? Pero también se podría, por modelación, obtener el rendimiento actual, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, este es un review en el cual se remarca, ¿no?, el uso de los modelos de cultivo para la investigación agrícola, ¿no? Entonces, como se mencionó anteriormente, la brecha de rendimiento se define como la diferencia de rendimiento potencial con el rendimiento actual que obtienen los agricultores. Y estos rendimientos son determinados por los modelos de cultivo, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, dentro de los modelos de cultivo para papa que existen en la literatura, o el CIP tiene uno, ¿no?, que es el modelo Solanum. Este modelo Solanum es un modelo basado en eficiencias, es decir, en alguna medida determina la eficiencia que tiene un cultivo en interceptar luz o radiación. De ahí la eficiencia del cultivo en convertir esa radiación en biomasa, el famoso LUE, y finalmente la eficiencia que tiene el cultivo en traslocar esa biomasa hacia los tubérculos, ¿no? Entonces es un modelo basado en eficiencias, y con esa estructura simplemente de eficiencia se puede determinar el rendimiento potencial, ¿no? Asimismo, el modelo Solanum incluye una rutina de balance de agua en el suelo, en el cual penaliza el rendimiento de acuerdo al estrés hídrico, dependiendo del estrés hídrico, y se obtiene el rendimiento alcanzable, ¿no? De momento, el modelo Solanum no incluye una rutina de ley-Blay como se menciona, pero sería genial si se puede implementar, ¿no?, en colaboración con el modelo de ley-Blay que tiene el CIP. En fin, asimismo incluye una herramienta, ¿no?, de generador de clima y calculador de parámetros. Entonces, este es el modelo Solanum, el cual está disponible en el database del CIP de Open Access, y se encuentra un video tutorial en YouTube, ¿no?, para que puedan probar con algunos datos de ejemplos que tiene el modelo. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es lo que hace el modelo en sí? Básicamente es modelar el crecimiento del cultivo, tanto el crecimiento vegetativo, definido por la curva verde, ¿sí?, como el crecimiento reproductivo por la curva marrón. Ambas curvas de crecimiento están determinadas por funciones matemáticas. La de crecimiento vegetativo es la función beta, y la de reproductivo la función Gompers. Entonces, si nosotros conocemos la dinámica temporal del cultivo de papa, nosotros podemos modelar y poder hacer simulaciones, escenarios. Pero para realizar esto, nosotros necesitamos primero calibrar el modelo. ¿Y qué implica calibrar? Implica conocer al cultivo en sí, ¿no? Entonces, para ello, lo deseable es hacer experimentos de campo. Nosotros podemos, en estos experimentos, nosotros podemos evaluar semanalmente la cobertura, y con eso conoceríamos la dinámica temporal del crecimiento vegetativo, y también podemos tomar muestreos de biomasa cada 2 semanas o semanalmente para conocer la dinámica temporal del crecimiento reproductivo. Entonces, si nosotros hacemos esos experimentos, nosotros podemos calibrar, entre comillas, correctamente el modelo, y poder usar para simular escenarios, ¿no? Siguiente, por favor. Pero muchas veces no tenemos experimentos de campo, son difíciles de llevar en estos tipos de estudios. Entonces, ¿qué hacemos si queremos determinar esa brecha de rendimiento? Siguiente, por favor. Para esos casos, el modelo
incluye una herramienta que se llama calculador de parámetros, lo cual básicamente mediante métodos numéricos reconstruye esas curvas de crecimiento vegetativo y reproductivo, ¿no? Entonces, en cada una de esas curvas hay puntos claves que se relacionan a la fenología del cultivo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ese punto máximo que ven del B+, que dice, ¿no? Es el tiempo en el que alcanza la cobertura máxima, ¿no? Entonces, un agricultor, un experto, puede saber esos momentos, ¿no? O también el punto inicial de la curva azul, en donde empieza a crecer, que está como TM, ¿no? El punto inicial de la curva azul que empieza a crecer es como el inicio de tuberización, ¿no? Entonces el agricultor también conoce esos momentos, ¿no? Entonces hay momentos claves de la tecnología que un experto conoce, ¿no? Entonces esa información se usa para poder reconstruir matemáticamente estas curvas y poder calibrar el modelo. Siguiente, por favor. Esta es una especie de, bueno, unas preguntas sencillas que se le hace al agricultor o al experto para tener esa información, que básicamente son momentos de la fenología del cultivo, así como también la densidad de siembra, el tipo de suelo, ¿no? Como incluye una rutina de balance hídrico, entonces es importante conocer el tipo de suelo para tener otros parámetros adicionales que son capacidad de campo, punto de marchites permanente, etc. ¿No? Siguiente, por favor. Entonces, para este caso, se desarrolló la encuesta en el formulario de Google y se le proporcionó a los expertos de la Asociación de Patas para que puedan completarlo, ¿no? Entonces, esa información se usó en la herramienta calculador de parámetros para poder determinar esos parámetros para cada variedad principal que se mencionó anteriormente, ¿no? Las 5 primeras variedades. Siguiente, por favor. Entonces, esta es la herramienta, ¿no? Esta es la herramienta. Primero, para usarlo, tenemos que tener datos de meteorológicos, de temperatura máxima y mínima, ¿no? En ese cuadro se carga la información meteorológica, se selecciona la fecha de siembra y cosecha, y se continúa. Siguiente, por favor. Ahí se ingresa el conocimiento experto, que básicamente son momentos fenológicos del cultivo, en días, ¿no? Emergencia, momento del máximo de cobertura, inicio de tuberización, etc. Y en la parte final, casi a la derecha, hay unos parámetros adicionales, ¿no? Como son fotoperiodo, sensibilidad al fotoperiodo y fotoperiodo crítico, ¿no? Estos valores son difíciles bueno, el conocimiento experto no se obtiene de eso, sino de la literatura, que para PAPA se podría usar esos valores como constantes. Y finalmente, ingresando esos inputs, se procede a correr, ¿no? La siguiente, por favor. Sí. Siguiente. Se le ejecuta la herramienta y te devuelve una especie de resultados, ¿no? En la columna izquierda hay un cuadro en donde está la dinámica temporal, ¿no? De la canopy cover y del crecimiento vegetativo y reproductivo, que hemos visto anteriormente. Y en la parte derecha hay una especie de rendimiento, ¿no? La dinámica de rendimiento que está. Entonces, y asimismo en donde está en el cuadro rojo, donde dice result, hay varios valores y hay una barrita de scroll ahí. Entonces, si uno va jugando con esa barrita, va ajustando sus datos, ¿no? Bueno, el que usa la herramienta ya sabe, ¿no? Qué parámetro modifica qué cosa, ¿no? Entonces, si uno va jugando, por ejemplo, con el TM, va moviendo, se va a dar cuenta que la curva de canopy cover, la rojita, el punto máximo se va a ir adelantando, ¿no? O sea, si ocurrió a los 80 días, modifica, se va a ir adelantando a los 90 o 100 días, ¿no? Entonces, el que usa la herramienta calculador de parámetros con el conocimiento experto puede ajustar mejor aún, ¿no? Si el agricultor te dice que su máximo canopy cover ocurre a los 100 días y tú haciendo esta pequeña simulación obtienes que ocurre a los 90 días, entonces con la barrita de scroll vas ajustando hasta los 100 días, ¿no? Y así cada uno de los parámetros. Si el rendimiento que obtuviste es 27, por decir, y el agricultor te dijo 30, entonces sigues ajustando los parámetros hasta que
se obtenga el resultado, ¿no? Entonces, básicamente es manual esta calibración, no tanto con experimentos, pero en cierto grado es válido también, ¿no? Luego se exportan los parámetros y ya puede usarse en el modelo. Siguiente, por favor. Entonces, una más. ¿Qué tan válida es esta herramienta, ¿no? ¿Qué tan confiables son los parámetros o la calibración que se obtiene mediante esta herramienta? Entonces, para ello se hizo un estudio, hay un trabajo publicado en una revista, en el cual se compara, ¿no?, los parámetros obtenidos mediante experimentos de campo y los parámetros obtenidos mediante el conocimiento experto usando la herramienta calculador de parámetros. Entonces, si nosotros vemos para cada parámetro obtenido del modelo, el R, vemos que es bastante cercano a 1, lo cual es muy bueno, ¿no? Se ajusta bastante bien. Y los otros dos indicadores de error son bastante cercanos a ceros, ¿no? Lo cual está muy bien también. Entonces, esto en cierta medida respalda el uso de la herramienta calculador de parámetros para la calibración del modelo Solano en este caso. Siguiente, por favor. Entonces, asimismo, en este mismo artículo, se hace un análisis de brecha de rendimiento, en el cual en la figura de la izquierda tenemos en la barra verde el rendimiento potencial máximo obtenido mediante simulación, y en las barras amarillas el rendimiento que obtienen los investigadores, y en rojito el rendimiento que obtienen los agricultores, ¿no? Entonces, si nosotros vemos esa diferencia es enorme, ¿no? En el cuadro del box plot vemos, ¿no?, las tres primeras box plots, los tres primeros box plots son eso, ¿no? El rendimiento máximo, el rendimiento del investigador y el rendimiento del agricultor, ¿no? Esos son los tres box plots. Y los tres siguientes son la diferencia, ¿no?, la brecha de rendimiento. Entonces vemos que la última box plot está algo de por 50 toneladas por hectárea. Entonces, en este lugar de África donde se realizó el estudio, vemos que la brecha es enorme, ¿no? Estamos hablando de 50 toneladas por hectárea, que podrían alcanzar aún más los agricultores si mejoran sus prácticas agronómicas. Siguiente, por favor. Entonces, de manera análoga con la información que se obtuvo del conocimiento experto para la calibración del modelo, se hizo, ¿no?, para las 5 principales variedades. Pero un requisito importante que requieren los modelos de cultivos es los datos meteorológicos, ¿no? Entonces, muchas veces es limitante esa información y a veces tenemos que recurrir a otro tipo de datos de modelos, ¿no? En este caso hemos recurrido a la información de la NASA, datos de la NASA. Estos datos son básicamente derivados a partir de imágenes de satélites meteorológicos, GOES, y son con una resolución de 1 grado para los datos de radiación y medio grado para los datos de temperatura y precipitación. Entonces, en esa página web se pueden descargar los datos. Para el modelo se escoge datos diarios y se ingresa la latitud, la longitud y se descarga simplemente, ¿no? Entonces, y en este caso hemos descargado para 20 años, del 2000 al 2020, y esa información ha sido para hacer el análisis de brecha de rendimiento. Siguiente, por favor. Entonces, estos son los resultados, ¿no? Cada punto del box plot corresponde a un año, ¿no? A un año de simulación, desde una fecha de siembra hasta una fecha de cosecha, un año cada punto de box plot, y se ve ahí, ¿no?, el rendimiento potencial con el módulo de potencial del modelo Solano en rojo, que es el rendimiento máximo que podría alcanzar el cultivo, y el rendimiento alcanzable en donde hay estrés hídrico, ¿no?, donde interviene el estrés hídrico, que se modela con el módulo de retención hídrica del modelo Solano, en verde, ¿no? Entonces vemos, ¿no?, para las 5 principales variedades de papa, que el rendimiento el más alto es el de Bretana, casi por 50 toneladas por hectárea, y cuando hay restricción se reduce, ¿no?, casi hasta 36, ¿no?, algo de 15 toneladas por hectárea, ¿no? Vemos que en todos los casos hay una reducción por estrés, que es obvio, es lo esperado. Y si nosotros sacamos mentalmente un promedio de cuánto se está dejando de producir por el estrés, es algo de 12, ¿no? 12
toneladas por hectárea. Esta es una especie de brecha de rendimiento, no es la brecha de rendimiento real porque ahí faltaría el rendimiento actual, que hemos estado revisando los datos y bueno, falta limpiar un poco, ¿no? Pero esto en cierta medida ayuda, ¿no? Para tener una idea general, ¿no? De cuál es la brecha de rendimiento y quizás ya cuando tengamos los datos limpiados podemos compararlo y ver que incluso sea mayor esa brecha de rendimiento, ¿no? Como en el caso de África, que se mostró que llegaba hasta 50 toneladas por hectárea casi, ¿no? Entonces esto es una especie de, de resultado preliminar que ayuda en cierta medida a tener una idea, ¿no? De cuál es esa brecha de rendimiento para las principales variedades de papa. Gracias. Muchas gracias, Johan. Ya tenemos entonces esa referencia de rendimiento potencial y digamos un rendimiento que, bueno, que está restringido por agua, ¿no? Entonces, ya tenemos ese marco de referencia. Ahora tocaría procesar la data que tenemos, hay que limpiarla, ¿no? Ese es otro ejercicio que hay que hacer porque hay que tener en cuenta que muchas veces pues, no se estandarizan los datos y hay que estandarizarlos para llegar a tener una medida más o menos confiable y a partir de ahí ya podríamos tener con el rendimiento que hemos registrado de esas 5 variedades, pues tener esa brecha de rendimiento, ¿no? Pero por lo menos ya tenemos esas, digamos, máximos que queríamos, ver de analizar y indispensables para esa brecha de rendimiento. Entonces ya llegamos casi al final de esta reunión. ¿Cuáles son esos siguientes pasos que los hemos ya diseminado también por redes sociales? ¿No? Bueno, ya se adaptó inicialmente el e-agrology, trabajado por el CIMIT, ¿no? Con maíz sobre todo, se adaptó digamos, a papa. Para eso nos reunimos con expertos para compartir, pues, cómo podríamos modificar las preguntas que se tenían, ¿no? En los diferentes módulos y cómo podíamos adaptarlos, digamos, a papa, ¿no? Recibimos un entrenamiento por parte del CIMIT a inicios de este año, eso ya también se realizó. Estamos en la colecta, entonces, de esta fase de incubación que todavía durará hasta junio del 2022. La idea es contactar con nuestros partners, Midagri y otros partners también, para hacerles un compartir de lo que estamos obteniendo, ¿no? Y ir viendo, pues, cómo podemos también interaccionar o cómo podemos también poder aplicar esto a otros lados, ¿no? Mapear esas innovaciones, todo en base a la demanda. Ya vamos viendo y seguro con la información del próximo año, categorizando, pues, en campaña chica y en campaña grande. Eso sí va a ser algo importante y un ejercicio que hay que hacer, ¿no? Que todavía queda, pues, mapear cuáles son esas principales problemas, ¿no? A partir del cual generaremos esas innovaciones, que puede ser esas herramientas digitales, llave cerradura, ¿no? Que les había comentado en los módulos de Transform, ¿no? De transformación. La idea es que esas necesidades que tenemos desde el módulo de entrega, de delivery, hasta Transform, digamos, sean continuas, ¿no? Hay una comunicación estrecha para decir, necesitamos hacer esto, ¿no? Y bueno, pues estamos todavía en la brecha de rendimiento, nos hemos quedado con rendimiento potencial, digamos, un rendimiento alcanzable, un rendimiento potencial, pues, limitado por agua también, que es el que hemos visto, ¿no? Así que estamos también en la línea de eso. Bueno, básicamente también comentarles que el CIMIT está ya trabajando en esa herramienta que a través de teléfonos celular y sin conectividad, ¿no? Que es sumamente importante, podamos hacer el registro directo, ¿no? Al e-agrology, ¿no? Y no tengamos que primero hacer un registro y luego pasar al e-agrology cuando tengamos buena conectividad. Esa ha sido una grande de las problemáticas que ya lo mencionó Eli y con Juan, ¿no? Y bueno, pues esta es una maqueta, ¿no? Y ya estamos haciendo las pruebas del mismo para poder agilizar este proceso, ¿no? Poder optimizarlo. Así que eso se está trabajando. Y quería contarles un poco acerca del futuro. Les había dicho que el estudio de caso contempla Guanajuato y Córdoba, México, Colombia, ¿no? ¿Y qué tienen? Bueno, estamos hablando de lugares de estudio, digamos, lugares que tienen 10 años en el caso de México y alrededor de 4 años o un poco más en el caso de Colombia,
¿no? Y miren lo que ya ellos están haciendo, ya tienen la data, obviamente la han depurado con esa cantidad de información de tantos años, con buenas predicciones o buenos modelos agroclimáticos, ¿no? Están entonces ya yendo hacia, digamos, un prototipo de aplicativo en donde uno selecciona el mapita, ¿no? O la localidad, en este caso se seleccionaron 3 localidades, porque este está un poco pequeñito, pero bueno, San Carlos, las 2 se dice, y el canal, ¿no? Y a partir de ahí se dice, pues se selecciona un predictor o una tecnología, ¿no? Bueno, en este caso, el número de aplicaciones de herbicidas o número de aplicaciones de insecticidas, ¿no? Puede ser también, qué sé yo, fecha de siembra, ¿no? En fin, otro tipo de tecnologías, y a partir de aquí, a través de inteligencia artificial, teniendo muy buena data, buenos registros, data histórica que se procesa, ¿no? Pueden entonces recomendar un determinado óptimo, ¿no? En base a unas fechas, ¿no? Unas fechas, mira, ¿sabes qué? Esta es la fecha entonces que yo quiero sembrar. Muy bien, si utilizas esta tecnología, entonces te conviene, digamos, hacer no 10, sino 7 aplicaciones de insecticidas en San Carlos y vas a tener un rendimiento mayor, ¿no? En fin, acá lo mismo, ¿no? En las 12 lo mismo, obtienes un rendimiento mayor, no necesitas aplicar 7 veces insecticidas ni 6. Bueno, acá vas a tener que aumentar, perdón, los herbicidas en la siembra, pero no necesitas aplicar 7 veces insecticidas, ¿no? Sino con 3. Esto se hace a través de inteligencia artificial, se hace a través de modelación, y para poder lograr a esto, que sería el futuro, ¿no? Necesitamos continuar con la colecta de datos y sobre todo con la limpieza de los mismos. Muy bien, yo quisiera agradecer bueno, su paciencia por participar aquí. Quisiera agradecer a nuestros amigos, nuestros socios estratégicos de la Asociación PATAS, a los consultores que han podido participar, a mis colegas del CIP, muchas gracias por toda esa información que nos dieron al inicio, ¿no? Para completar y para adaptar el Agrology, y les seguiremos manteniendo informados acerca de los avances que vamos a obtener a futuro. Y ahora, bueno, pues pasaríamos a la siguiente fase, que sería bueno, una sesión de preguntas y respuestas, ¿no? Y bueno, pues no sé si pueden levantar la mano y en base a eso, a esos turnos, pues le damos prioridad. Sí, veo la mano levantada de Wilmer, ¿verdad, Javier? ¿Tú eres el que gestionas esto? Sí, es el Ok, señor Wilmer, por Pérez. favor, adelante. Sí, muy buenos días a todos. Me parece un excelente trabajo. No voy a hacer preguntas, pero sí voy a hacer comentarios. Con los datos que se han obtenido, prácticamente se está teniendo la evidencia científica de lo que mucho se ha afirmado y lo que se dice, que la agricultura en el Perú es una agricultura de subsistencia. Sin embargo, los datos que tenemos del Senagro del 2014, creo, es que se toma como dato parcelas o unidades agropecuarias mayores de 4 hectáreas, y lo que estamos teniendo aquí que son prácticamente microparcelas, y eso es lo que está ocurriendo. Entonces, eso también a nosotros nos demuestra de que el trabajo debemos hacerlo siempre en base a ese tipo de agricultor, un agricultor que no maneja más de 2 hectáreas, y eso también es muy importante para los trabajos que hacemos. El otro, uno de los grandes problemas y lo que está un resultado aquí es que falta la asociatividad. Prácticamente eso es otro trabajo que se tiene que hacer y tiene que ser parte de los proyectos en los cuales los agricultores tienen que estar asociados. Asociados van a encontrar mucho más ventajas, incluso para capacitaciones, ¿no? Solamente a veces se unen para conseguir un bono o ciertos beneficios económicos o socioeconómicos a través de cualquier otro, pero podríamos orientar también de otra manera a ese tipo de asociatividad. Otro, la presencia de enfermedades y plagas. En una anterior reunión también hemos manifestado que eso depende de la campaña en la que se están tomando los datos. Y si son 2 o 3 campañas, vamos a tener unos datos más reales de lo que ocurre bajo la percepción de los propios agricultores en cada etapa de cultivo e incluso en cada campaña, ¿no? Entonces eso también nos va a servir para al final hacer monitoreos poblacionales, si es que queremos, ¿no? Entonces hay muchas perspectivas y sobre todo viendo ya que está tomando cuerpo lo que es esto de agroecology, al cual le podemos
ya ver también la posibilidad de, qué sé yo, aparte de la inteligencia artificial, empezar nuevamente ya a acoplar algunos de los programas digitales que tenemos para ir capacitando, porque se nota en las respuestas que dan los agricultores que falta mucha capacitación. Eso es todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Wilmer, y también agradecerte públicamente por todo el apoyo que nos has brindado para poder, digamos, seguir avanzando en esta línea. Gracias por los comentarios. No sé si, Javier, por favor, ¿me puedes? Es Willy Pradel. Willy Prade, por favor. Willy, sí. Sí, muchas gracias, David, y a todo el equipo. Realmente a mí me fascina este tipo de trabajo porque mezclan los conocimientos de modelamiento y dándole un valor y un uso en el campo. Realmente, y sabemos lo complicado que es la recolección de datos en campo. Un punto que sí me llama la atención, porque yo también lo estoy pensando dentro del marco de un proyecto que tenemos ahora, que estamos dando también capacitación a agricultores vía extensión digital. Y observando los datos de los problemas, los mismos problemas te evidencian que es campaña chica, la baja cantidad de rancha como problemas reportados por los agricultores. Nos dicen que, bueno, que es una campaña chica, así que no sé si hay planes para hacerlo en campaña grande también, porque ahí vamos Sí. a ver algo diferente. El otro punto que yo me decía, porque mencionaban los problemas reportados y visitas de campo, yo me ponía a preguntar, ¿qué parte de tus datos vienen sobre lo que dicen los agricultores y qué parte de los datos vienen de las visitas de campo? O sea, si los problemas que están reportando de enfermedades es solo porque lo reportan al productor, porque podría haber confusión del tipo de enfermedad o del tipo de plaga que están atacando, o realmente en la visita de campo dicen, mira, tú tienes este problema, tienes este otro problema. Y lo otro que tenía en la mente es también esa aplicación, ese uso final que se tiene realmente. ¿Cuándo se tendría proyectado tener una herramienta como para uso al final con los productores y en una asistencia técnica que se podría darle al Midagri, por ejemplo? Si hay un plan en 5 años, es decir, tener una herramienta o algo así, bueno, depende mucho de los proyectos que se tenga, pero si hay una hoja de ruta. Muchas gracias. Willy, muchas gracias por tu intervención. Sí, bueno, contestando tu pregunta, sí, estamos ya haciendo las colectas de información. De hecho, hicimos un corte para poder, digamos, mostrarles un poquito de los alcances que hemos tenido, pero sí, la idea, justamente ayer tuvimos una reunión con nuestros socios. De hecho, la última fotografía fue de la reunión de ayer, ¿no? En donde sí, pues esto que ya va quedando, que es básicamente campaña grande, ¿no? Necesitamos continuar con la bitácora. La bitácora, como les explicaba, es como una especie de biografía de la parcela, ¿no? En la bitácora tienes diferentes, digamos, módulos, que son módulos mínimos, porque si te das cuenta, y creo que alguna vez, creo que alguna vez compartí con ustedes cada una de las bitácoras que tenía el CIMIT, que son mucho más, hay de comercialización y hay otras, tenemos las mínimas, ¿no? Que se requieren como para decir, bueno, tienes una bitácora más o menos decente, ¿no? Y bueno, allí, por ejemplo, se necesita, pues, ¿no? Se ha tomado datos, por ejemplo, de siembra, se ha hecho alguna visita, pero todavía falta información, por ejemplo, de cosecha, de productividad, ¿no? En esa misma parcela. Entonces, la idea es continuar con la información, pues, y de repente Ronald nos puede dar un poco más de alcance, cuál va a ser, digamos, la logística que se va a utilizar y cuál es esa meta. Pero bueno, sí, la idea es continuar. Por lo menos el piloto es hasta junio del 2022 y mi idea también es hacer una reunión de este tipo como para poder contarles toda esta historia, ¿no? En relación a lo que mencionas, si realmente lo que se colecta es el sentir del productor o es lo que ve el especialista, yo diría que es este primero, ¿no? Porque cuando uno hace la encuesta de visitas, ¿no? Las preguntas se le hace al productor, ¿no? Mira, ¿y cuáles han sido las principales plagas? ¿Cuáles han sido tal, no? Esa es la percepción que tienen ellos, ¿no? Y ahí sí puede ser enfática. Y la pregunta que me has hecho
De hecho, es también una pregunta que yo les hice ayer a los colegas tuvimos una reunión con CIMIC y la alianza Biodiversity CIAT, ¿no? Y justamente les dije, oye, pásenme esta diapositiva, este pantallazo para mostrarle mi reunión de mañana. Y les pregunté lo mismo, ¿no? ¿Qué necesitamos como mínimo? Porque ya me están pidiendo, oye, ¿sabes qué? Quiero dar recomendaciones de manera, pues, utilizando este tipo de metodologías, ¿no? Y bueno, y si todos coinciden, ¿no? Debemos de tener una mínima data. O sea, para poder crear algoritmos, para poder hacer el Big Data, necesitas data. Y esa data no tiene que ser la data que tienes tú en la libreta de campo, ¿no? O tiene que ser una data que haya pasado por un filtro, que haya tenido, digamos, todo un proceso que le llamamos en manejo de datos FAIR, ¿no? Que si la data puede ser, se puede encontrar fácilmente, que pueda ser accesible, que pueda ser reusable y puede ser interoperable por diferentes, qué sé yo, sistemas, software, ¿no? Hacer todo eso, Willy, implica fondos, sinceramente. O sea, Javier ha dedicado tiempo para limpiar la data, ¿no? Y ahí el futuro de los analistas de datos, ¿no? Yo personalmente pienso bueno, pues unidades que están trabajando con datos deberían tener especialistas de datos, ¿no? Chicos bueno, ya hay carreras ¿no? de ciencia de datos que hagan con los datos limpieza y que los pongan de esta manera, de tal manera que ya posteriormente pueda venir otra interacción con experticia de inteligencia artificial para poder, digamos, llegar a esto, ¿no? Tengo hoy día un correo de la UTEC, ¿no? Donde me dice, mira, ¿sabes qué? Acá hay potencial, acá hay chicos que quieren ver de hacer este tipo de cosas y tal, y bueno, tengo que sentarme a conversar con ellos, con los socios, sentarnos con la asociación PATAS y tratar de ver cómo le podemos proporcionar los datos para que podamos seguir avanzando en esto, ¿no? Pero sí, ellos me comentaban que más o menos alrededor de 3 años, como mínimo, Willy, para que no me digas que no te contesté la pregunta. Muy bien, doy la palabra, me parece que Juan Miguel, por favor me confirmas, Javier. Sí, David, solamente quería comentarte algo así pequeño. Bueno, con respecto al comentario que hablaba, que habló Willy, sobre el recojo de datos. Bueno, hay una parte que ha sido retomada en el sentido de los doctores, pero también las visitas son importantes porque ahí el Lee, Juan, bueno, y también nuestros compañeros de Patas han acompañado a la agricultora a sus parcelas. Entonces, hay buena información también que es de la información que ya ha sido verificada por las personas que están ahí en campo, ¿no? Es un Gracias, Javier. poco... Mantenemos los turnos, Javier, ¿te parece? Si quieres intervenir también como Ok, Eli, y puedes luego, levantar la sí, mano, por sí, favor. sí, sí, ok, Gracias. creo que el ingeniero Juan Miguel Sí, está Juan Miguel, levantando por la mano. favor. Vamos a sí, Gracias, David, gracias. gracias. A ver, la verdad que yo, más que pregunta, quería expresar mi entusiasmo por los resultados que has mostrado, digamos, ¿no? Cuando veo esos resultados bueno, los que has mostrado, veo lo importante y lo oportuno que significa haber hecho esto y lo que podríamos seguir haciendo, ¿no? Teniendo en cuenta que esta información corresponde a una campaña chica, que es chica en todo. Entonces, ¿cómo ir a salir cuando hagamos y procesemos la información de una campaña grande, digamos, ¿no? Entonces, creo que puede calzar con el término del proyecto que, según dices, termina en junio del 2022. Bueno, por ese lado me entusiasma ver la información, el resultado del trabajo. Sin embargo, viendo los resultados mismos de aquellos números, como que ver, por ejemplo, que Poderosa no está entre las 5 principales variedades, que lo hemos trabajado ahí, lo hemos sacado ahí, me baja un poco el entusiasmo, pero bueno, ahí está, esa es la realidad, digamos, ¿no? Eso es lo que pasa. También, por ejemplo, el tema de ¿cómo se llama?, de semillas certificadas, ¿no? El uso de semillas certificadas, que es un tema que venimos bregando hace buen tiempo ya en este asunto. Hemos invertido bastante dinero en apoyar estos trabajos, esta forma de ver y trabajar el cultivo de la papa. Quizás falta un poco más de seguir en esa línea, digamos, ¿no? Entonces yo estoy viendo el uso de esta información que nos puede dar y cuánto nos puede ayudar a mejorar, a enfocar
a focalizar más nuestro trabajo, digamos, ¿no? Ese para mí es un gran valor que puedo resaltar y compartir con ustedes, ¿no? Y quería terminar mi intervención en este momento con una pregunta bastante general para ti, David, en todo caso. ¿Qué podremos agregar a esta base de datos, a esta colecta de información, para que todo este trabajo pueda también orientar nuestros pasos hacia el mercado, ¿no? O sea, los pasos de los productores, principalmente como generadores de producto para vender, y de nosotros como, digamos, como promotores, como que estamos ahí facilitándoles el trabajo, para que esta información también sirva para que puedan ser vistos en el mercado, para que puedan ofertar, para que puedan vender, hasta comprar, digamos, sus insumos, ¿no? Si es que esto podría llegar hasta esos niveles, digamos, ¿no? De uso, ¿no? Esa era mi pregunta. Gracias. Gracias, Juan Miguel, y agradecer también públicamente por todo el apoyo que nos han estado brindando. Ayer comentábamos con el grupo, somos como una hermandad, ¿no? Estamos trabajando muchas cosas juntos y hemos logrado varias cosas como centros. Contestando a tu pregunta, hay un módulo que no se finalmente no se implementó o no se, bueno, de momento en esta fase piloto no se ha visto de adaptar, digamos, que está en maíz pero no está en papa, y es el módulo de comercialización, ¿no? Dada, digamos, bueno, pues la necesidad que enfatizas, creo que sería propicio el sentarnos y revisar el módulo, ¿no? Y comentárselos a nuestros colegas del CIMIT, que estamos interesados también en que este módulo de comercialización, ¿no? se instale, ¿no? O se comience a registrar, ¿no? En todo caso, esa es una de las cosas que salen dentro de esta fase piloto. Y también ahí quisiera puntualizar una cosa, si bien es una fase piloto que termina el 2022, también, bueno, quiero adelantar que Excelencia en Agronomía es una de las iniciativas y una de las primeras iniciativas que están siendo evaluadas por el consorcio, por el One CG, ¿no? Recuerden que ahora los centros del CG nos vamos a fusionar, vamos a hacer ahora ya el One CG, ¿no? Y Excelencia en Agronomía, por lo tanto, es una iniciativa que en principio, pues, en principio va a comenzar el próximo año, ¿no? Y obviamente, según lo que he estado en conversaciones y he podido ver en las reuniones, al parecer pues va a haber un apoyo pues a continuar los trabajos en los use cases, en los casos de estudios de caso, y también abre posibilidades a otros estudios de caso. Ya se está acabando el tiempo, así que le doy la palabra a Oscar. Me parece que se levantó la mano. O bueno, Daniel Núñez. Buenos días. Gracias, David. Bueno, pues, Daniel, ¿cómo estás? ¿qué tal? Bueno, para los que no me conocen, yo soy de CIMIT, me encargo precisamente de gestionar pues a mis compañeros que son los desarrolladores y algunos igual nosotros, digamos, diseñadores del sistema. Entonces, pues es un orgullo ver el impacto que ha tenido el sistema aquí en Perú. Y bueno, algunos anuncios así generales. Por ahorita estamos trabajando precisamente, como lo comentaba David, en la aplicación móvil y también en la versión, una versión 2 del sistema que será un poco más, tendrá más funcionalidades. Esta la pensamos liberar probablemente en enero. Ya estamos finalizando los últimos detalles. Respecto a lo que comentaban ahorita sobre el módulo de comercialización, también estamos nosotros aquí en México explorando esas posibilidades de cómo mostrar esos productos que ya tenemos al final. Perdón. Listo. Esos productos que tenemos al final, pues reflejarlos en un en algún
en algún marketplace. Entonces, para eso estamos ahí implementando, empezando a implementar un módulo de ventas, exactamente, del cual se puede extraer la información pues, hacia alguna API. Y bueno, pues como lo mencionaba David, nuestros pasos futuros es seguir complementando, independientemente de la captura, es mejorando el análisis, que creo que es lo que sigue después de este paso básico, que es la captura. Pues sería todo de mi parte y muchas gracias. Y, no, y Daniel, y agradecerte también públicamente por todo el trabajo que, bueno, en conjunto, ¿no? En compañerismo. Estamos a aras del OneCE. Este proyecto lo que ha hecho es unirnos bastante y conocernos más. Así que yo también quiero agradecerte por todo. Ya no nos queda más tiempo. Solamente leerles el comentario de William, que dice que Pulguilla tiene más presencia en Campaña Chica por ausencia de lluvias. Muchas gracias entonces a todos y que tengan unas felices fiestas. Y gracias por acompañarnos, y los estaremos invitando a una siguiente reunión también para compartir resultados. Gracias y hasta la próxima. Gracias, David. Hasta luego. Muchas gracias. Buenos días. Sí, doctor, muy bien, hasta luego. Gracias, hasta luego. Muchas gracias con todos, cuídense. Muchas gracias. Con todo, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias, David. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Cuídense.